Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo. Hoy seguimos el estudio de Sarai. Un poco de Sarai y más de su esposo, ¿no? Ya hemos visto, pero es algo importantísimo. Ya yo sé que lo están viendo y están entendiendo también. Así que estuvimos la última vez estudiando en Génesis 12, versos 4 a 9, y también revisamos los los versos 1 a 3, por la promesa, el pacto que hace Dios con Abraham. Entonces, hoy vamos a seguir leyendo y nos va a sorprender. A mí siempre me sorprende las acciones que se toman, las decisiones que se toman, para mí equivocadamente. Pero vamos a ver que Dios aún en eso, Él endereza todas las cosas. Así que espero que estén listas. Eso significa tener algo con que escribir, algo en donde escribir y también tener la Biblia. Ahora, vamos a leer otra vez en Génesis 12, empezando con verso 10 hasta el 20. Y yo sé que ustedes se dan cuenta y recuerdan que yo estudio de la Biblia de las Américas. Entonces la palabra de Dios dice así, verso 10. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esa es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Verso 13. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. 14. Y aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales de Faraón, y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. 17. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? 19. ¿Por qué dijiste: es mi hermana? De manera que yo la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos los despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. ¡Wow! Hemos estado hablando de Abraham, ¿verdad? Hemos estado hablando de que es el padre de la fe. Y aquí vemos que está haciendo algo indebido. Para mí ha sido indebido, no sé para contigo, pero vamos a ver qué está pasando en sí aquí. Ahora, hemos visto que Abraham con su mujer Sarai y todas sus pertenencias han estado viajando, han ido a Canaán, han ido a Shechem, y allí Abraham recuerda y es recordado por Dios de su
promesa. Entonces, hemos visto que Abraham, un hombre de fe, obedeciendo a Dios, también pone altares en diferentes lugares para consagrar la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy interesante y algo que hemos creído y hemos visto la fe de Abraham. Y aquí vemos otro lado, para mí es otro lado de Abraham. Vemos la humanidad de él, ¿verdad? Bueno, primeramente están viajando y ahora se encuentran viajando a Egipto. ¿Por qué? Porque hay una gran hambre. Entonces, es decir, tenían que buscar, humanamente hablando, dónde pudieran adquirir comida. Si en Egipto hay comida, qué bueno, porque en otros lugares no hay, porque hay hambre. Me imagino es una sequía y todo, no tienen comida suficiente, ¿verdad? Ahora, entonces, interesante, aquí en el verso 10 dice, y hubo hambre en la tierra. ¿Cuál tierra? Pues donde estaba Abraham. Pero él decidió algo, dijo, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Entonces, él viendo para mejorar la circunstancia para su familia, dice, vamos a Egipto un tiempo, vamos a ir a Egipto porque allí hay de haber comida. Entonces tengo que proveer por mi familia, tengo que ver dónde vamos a ir, pues va a Egipto. Ahora, interesante, miren lo que pasa con Abraham. Ya está pensando todo lo que posiblemente pueda suceder en Egipto. ¿Por qué? Por su esposa, Sarai, por su apariencia, porque es una mujer muy hermosa. No solo para Abraham, pero él se va a dar cuenta y está pensando, y como ha pensado, así también ha sucedido, de que hombres también van a ver la hermosura de su mujer. Entonces él ya está planificando su historia para bien de él, para que no lo maten. Interesante, ¿no? Algo muy interesante. El padre de la fe actuando sin fe. ¿Cómo es posible? Bueno, pues no es perfecto. No es perfecto. Y aún así, Dios lo ha considerado el padre de la fe. Con sus flaquezas, con sus errores, con pecado. Recuerden que el pacto no fue basado en el que perfecto es Abraham. No, tiene que ver con quién es Dios y lo que le complace. Con quien Él quiere va a llegar a cumplir su propósito, sus promesas. Dicho y hecho. Ahora, mira lo que dice en verso 11. Dice, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Wow, qué galán, ¿verdad? Él reconoce que su pareja, su esposa Sarai, es hermosa. Pero eso para él le va a causar problemas en Egipto. ¿Ok? Ya se está dando cuenta Abraham. Entonces, mira lo que dice en verso 12. Dice, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Ya está viendo la posibilidad de poder perder su vida por causa de la hermosura de su mujer. Entonces, Abraham no quiere eso. No lo quiere. Entonces su plan es humano, por decirlo así.
Es un plan humano, no es un plan de Dios. Ahora, cuando él dice, los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán. Pues aunque era la hospitalidad hacia los extranjeros, era un deber del antiguo Medio Oriente, y eso puedes ver en Génesis 18, 2 a 5, Génesis 18, versos 2 a 5, y también Deuteronomio 10, 18 y 19. Deuteronomio 10, 18 a 19. Los extranjeros según siendo vulnerables, ¿ya? Era un deber de expresar y extender la hospitalidad hacia los extranjeros, pues Abraham y Sarai en Egipto son extranjeros y es un deber de extenderles la hospitalidad. Pero Abraham no está necesariamente vendiendo el honor de Sarai para salvarse, puesto que este Arid se planeó mucho antes. Y eso podemos ver en capítulo 20, verso 13. Vamos a ver en Génesis capítulo 20, verso 13. Ahí está. Dice, y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás a cualquier lugar que vayamos. Dirás de mí, es mi hermano. Entonces, Abraham ya está pensando en la posibilidad de ser matado por el hecho que es el esposo de esta mujer hermosa. Entonces ya vemos, antes pensaba, ¿cómo es posible Abraham hacer tal cosa para con su esposa? Mentir. ¿Por qué le va a pedir mentir a su esposa para bien de él? Bueno, vamos a ver que no es tanto así, porque sabiendo que iban a estar viajando, según la promesa de Dios que les iba a dar, él lo iba a hacer una nación, dar descendencia y tierra. Entonces Abraham ya está pensando en la posibilidad de el peligro que hubiera por el hecho que es el esposo de una mujer hermosa. En ese entonces, el que quiera, pues mata al esposo para tener a la mujer. Entonces, si el esposo no está en la escena, pues mejor, ¿verdad? Y ahí está la mujer, pues la incluyen como esposa al quien quiera. Así que, viendo la cultura y la posibilidad de esto, entonces Abraham, antes de llegar a Egipto ya tenía ese plan. Ya vimos aquí en Génesis 20, ¿verdad? Ahora, no era mucho para salvarse él mismo, ¿no? Entonces, quizás para ganar algo de tiempo durante esas circunstancias peligrosas. Es más probable que eso es el punto. Antes de conocer todos esos detalles, decía, ¡ay, qué error ha cometido Abraham!, ¿verdad? Pero vemos que algunas cosas se explican, algunas cosas no se explican. Y mientras que estudiamos más la palabra de Dios, nos damos cuenta del detalle del asunto. Y así este es un detalle que quizás está ganando un poco más de tiempo. Es un tiempo de hambre. Tienen que ir a Egipto. No es el mejor plan, pero Abraham está pensando en cómo sobrevivir la circunstancia de esta hambre, ¿verdad? Entonces sus acciones, sin embargo, reflejan su fracaso en esta etapa a no confiar plenamente en Dios. Ahí está el asunto.
El padre de la fe aquí no está actuando en fe. Aún haber dicho eso, sigue siendo el padre de la fe. Dios nos ve completos. Dios nos ve con esa esperanza, ese conocimiento de lo que sucede y cómo vamos a terminar en esta tierra. Y yo sé por quién es Dios, no por quién es Abraham. Yo sé que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Entonces aquí Abraham tiene un poco de miedo que lo van a matar. Una pregunta. ¿Dios ha dicho? Dios ha dicho que va a ser una nación grande. Bien lo ha dicho, ¿verdad? Ahora, ¿en este momento se ha realizado? No. No se ha realizado todavía la promesa. Entonces, Abraham no tenía que interferir o poner su propio plan porque Dios es Dios. Y si no ha cumplido su promesa con Abraham, entonces está en proceso. Nadie va a cortar el fin, el cumplimiento, ¿cómo diré? Nadie puede evitarlo. Si Dios lo ha dicho, Dios lo cumple. Hay veces nosotras en leer la escritura vemos algo precioso. Bueno, yo siempre veo algo precioso y me pertenece porque soy hija de Dios, no porque soy Elia, porque soy tan gran cosa. No, porque soy redimida simplemente y glorioso. Por eso, glorioso a Dios. Vemos su gloria, vemos su majestad, vemos su misericordia por incluirme a mí como hija de Él. Dicho, eso es el punto. Ahora, cuando yo leo la escritura y veo algo que resalta para mí, digo, wow, Dios, qué bueno eres para hacerme ver quién eres tú. Me da ánimo, me da fuerza, me da gozo. ¿No es así para contigo también? Leyendo la escritura, escudriñando la escritura, viendo algo, según por primera vez, aunque lo hemos leído varias veces. ¡Wow! Pero aquí está el punto. Dios cumple. No importa la circunstancia. No importa qué ves que parece lo opuesto a lo que Dios ha dicho. No importa. Entonces Abraham se encontró en tal situación, viendo la posibilidad de ser matado por la hermosura de su esposa, Sarai. Y entonces el plan era, di, por favor, que eres mi hermana. Wow. Le está pidiendo, por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. En versículo 13 estamos leyendo, ¿verdad? Y para que yo viva gracias a ti. Bueno, ¿ha mentido Abraham? ¿Es su hermana? Sí, hemos visto que sí. ¿Por qué? En Génesis 20, ahí donde estábamos en Génesis 20, pero en capítulo 12, 20:12, dice, además en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Ahí está. Entonces, Abraham dice, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces, si tú dices eso, si somos hermanos, me va a ser bien. Me vaya bien, mejor dicho, por causa tuya. Entonces, aquí vemos algo interesante. Ese detalle, siendo cierto, lo está diciendo Abraham para protegerse. Se le ha olvidado
que él está actuando en fe. Hasta este punto ha actuado en fe, pero ahorita no está actuando en fe. Está viendo las circunstancias, está viendo el peligro, está enfocándose en cómo es el humano, pero no está viendo al cielo. No está viendo, recordándose del Dios Todopoderoso. A veces nos podemos identificar con Abraham, el padre de la fe. Yo puedo identificarme con Abraham. Hay veces nos enfocamos en la circunstancia y quizás el peligro, quizás todo lo que aparece negativo, y tenemos que actuar y planificar nuestro propio plan para evitar el peligro, para evitar que nos maten. Wow. Pero no debe ser así. Siempre he dicho, hay que vivir los principios de Dios, no por circunstancias. Abraham empezó muy bien, salió de su parentela, dejó a todos sus queridos, salió de lo que él conocía por obedecer a Dios quien lo llamó, a Dios que hizo un pacto con él. Suficiente fe tenía para actuar. Y aquí estamos en una circunstancia distinta. ¿Qué ha cambiado? ¿La circunstancia? Sí. ¿Ha cambiado Dios? No. Nunca. Nunca va a cambiar Dios. No va a cambiar de su pensar. Cuando Él promete, Él cumple. Simple. Punto. Pero Abraham aquí está demostrando su falta de fe. Y también está determinado de salvar su propia vida. Como si que Dios no supiera toda esta situación, la posibilidad de ser matado, la posibilidad de ser secuestrado. Todo es, ¿tú crees que Dios no lo sabe? Amén, lo sabe, y lo sabe mejor que nosotros. Ya. Entonces hay que vivir por los principios de Dios, no por la circunstancia. No porque ahora parece ser peligroso, o no le voy a ayudar a Dios para que se cumpla lo que Él me ha dicho. No es necesario. No dependió totalmente. Su fe no estaba basándose en la promesa de Dios. En este momento es un momento de flaqueza. Flaqueza. Flaquea. Esa es la palabra. Está flaqueando, ¿no? Se está desanimando. Está viendo de que quizás Dios no va a cumplir. Le voy a ayudar a Dios. Su fe no está firme ahora. Y sigue siendo el padre de la fe. Es que Dios ve lo que ve, ¿verdad? Ahora, en el 13 ya habíamos leído, entonces también mi hermana, recuerden de que ella es hija de Taré, pero de madre diferente de Abraham, como leímos en capítulo 20, verso 2. La prohibición contra tales matrimonios era desconocida en los tiempos de los patriarcas. Y eso puedes ver en Levíticos 18:9, Levíticos 18:9, también Levíticos 20:17 y Deuteronomio 27:22. Ahora, seguimos en el 14, ¿sí? Dice, y aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, dicho y hecho, ¿verdad? Lo que Abraham había pensado, obviamente no se puede esconder Sarai, y ven qué hermosa es. Ahora, no solo vieron, pero mira lo que hicieron en verso 15. Y la vieron los oficiales de Faraón y la lavaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. ¿Por qué?
La verdad dicha a medidas por Abraham y Sarai le protegió a él la vida e incluso le aseguró un trato especial. Vemos ahí en el 16, ¿verdad? Pero sin embargo puso en peligro a Sarai y amenazó su matrimonio y el cumplimiento de la promesa de Dios de dar un heredero a Abraham. A veces nosotros nos metemos y interferimos en el plan de Dios. Puso a su mujer en peligro, aunque a él le ha hecho bien, ¿no? Porque no le han quitado la vida. Pero mira que hay veces nosotros nos adelantamos, no esperamos pacientemente, hay veces tomamos decisiones inadecuadas y caminamos en esas decisiones. Y vemos esto ha pasado. Pero algo interesante que aquí dice en el versículo 15 que fue llevada, ¿verdad? Entonces, los que trabajaban, ¿verdad? Con el faraón, los oficiales de faraón, le comentaron al faraón, mira, ella es hermosa, es la hermana de tal fulano, no que era su mujer, y sí, debes considerarla para tu esposa. Entonces fue llevada. Y aquí es interesante, el hebreo aquí no implica necesariamente relaciones sexuales, como en capítulo 20, verso 2, como hemos leído, también el verso 4 y el verso 6. El texto no agrega que la humilló y la humilló o se llegó a ella, como en Génesis, vamos a ver, Génesis 38. Vamos a ver Génesis 38, por favor. Vamos a ver la diferencia aquí. Génesis 38, verso 2. Dice, y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Sua. La tomó y se llegó a ella. Allí está explicando que sí era una acción sexual, pero que fue llevada Sarai al faraón no significa algo sexual, pero en ese entonces sí preparaban algunas mujeres, doncellas para el faraón, para el rey, todo. Entonces tenían un tiempo de preparación antes de consumar la relación. Entonces aquí vemos que es muy probable que no había esa consumación ya de la relación. Ahora, en verso 16, mira todo lo que el beneficio para Abraham por Sarai. Entonces dice, trató bien a Abraham por causa de ella y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Wow, me recuerda esto que no recuerdo ni qué año, pero mi familia, mi esposo, yo y nuestros 2 hijos habíamos ido a Israel y vimos la Tierra Santa, vimos muchos lugares donde en la Escritura Jesús caminó, Jesús fue bautizado, Jesús aquí estaba predicando, según donde él fue sepultado y resucitado, todo eso. Entonces es la costumbre allá dar vacas, ovejas, asnos, asnas y camellos en cambio de recibir a una mujer. Pues mi hija en ese entonces apenas era adolescente y había un guía nuestro y nos contaba de esa cultura que tenían aún en ese entonces. Entonces, si uno
deseaba una mujer, entonces le ofrecían camellos. Te doy tantos camellos si tú me entregas tu hija. Entonces, pobre mija, era broma, porque era demasiada joven en ese entonces, pero decían, sí, aquí te pueden ofrecer muchos camellos por ella. Pues, ¿ustedes creen que lo iban a considerar? ¿Nosotros? No, en ninguna manera. Pues nos reíamos y todo, pero justo es la cultura. Es la cultura. Entonces eso me vino a la mente en cómo aún hoy en día todavía practican estas cosas. Para tomar tu hija, incluirla, como casarse con ella, entonces tú recibes como padre camellos. Bueno, pues no sucedió, ¿ok? Solo quiero decir, no sucedió. Ahora, en verso 17, seguimos aquí en el 12, 17, dice, pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, Dios está protegiendo esta decisión de Abraham de decir que es su hermana. Porque aquí están las consecuencias. Sí, al principio le ha ido bien a Abraham, ha aumentado de ganado, ha aumentado de siervos y todo eso. No es posible que sea por causa de su esposa, no de su hermana. En este momento es su esposa. Aunque ha dicho, ha negado, no ha negado, pero no ha dicho que es su mujer, sino que es su hermana. Pero el Señor hirió a Faraón. El aspecto irrevocable de la promesa de Dios a Abraham puede verse en el hecho de que Dios intervino para librar a Sarai del peligro en que Abraham la había puesto. ¡Wow! Les pregunté, ¿creen que Dios no se da cuenta del peligro? Obviamente se da cuenta. Entonces, por el hecho de la decisión, cómo se han presentado como hermanos al faraón, esto no va a proteger a Abraham. Va a ser hasta cierto punto porque no está protegiendo a su esposa, Sarai. Allí entre todas las concubinas del faraón. ¡Wow! Ahora le ha expuesto, la ha dejado en peligro. Él está chévere. Él muy bien, está bien, le han tratado bien, le han aumentado. Y su esposa está en peligro. ¿Qué es el peligro? De que el faraón llegue a ella, siendo esposa de Abraham, siendo la esposa de Abraham por la promesa que Dios le ha dado, el pacto que ha hecho Dios con Abraham. Wow. La promesa de Dios no sería frustrada por la insensatez humana. Aquí está la clave. Aun cuando la insensatez hubiera sido cometida por él que había recibido la promesa. No necesitamos ayudarle a Dios en su plan. Lo voy a repetir. No necesitamos ayudar a Dios en su plan, en las promesas que Él da. Porque dicho y hecho. Es simple. Dios lo dice y Dios lo cumple. Porque es Dios. Es Dios. ¿Y tú crees que no ve todo el proceso del camino para cumplir sus promesas? Todo lo posible que pueda pasar, que pueda interferir, que pueda, intervenir contra su plan. No es posible, porque Él es Dios. Sepamos algo de Dios. No es humano.
No es humano, no piensa como el humano. Dice en la palabra de Dios, mis pensamientos no son los tuyos. No son, ¿por qué? Son más altos. Son más altos porque Él es Dios, ¿ya? Entonces, no, la promesa de Dios no sería frustrada por la insensatez humana. Punto. Aunque el que está, cuando el que es llamado y hacer un pacto con Él, aunque Él actúe humanamente hablando, no va a ser frustrada el plan. Frustrado, no va a ser frustrado el plan, la promesa de Dios. No por la insensatez humana. No va a suceder. ¿Y qué podemos decir por saber eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios que Él no es humano. Gloria a Dios que no cambia de pensar ni miente. Es imposible. Es imposible. Así que Abraham no necesitaba ayudarle a Dios. Se metió en otro paquete. Se metió en un paquete humano que él está chévere, él está bien, pero su mujer la ha puesto en peligro por su decisión. ¿Ya? Ahora, en verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Obviamente, el hecho de que en verso 15, sí, dice, verso 17, sí, dice, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Cómo es posible que se dio cuenta el faraón? Era por causa de Abraham. Entonces, mira, es algo divino, no es explicado humanamente. Entonces el faraón entendió y se dio cuenta. Y por eso viene con Abraham. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? Dios no estaba permitiendo peligro, daño a Sarai. El faraón se da cuenta que es mujer de Abraham. Bueno, entonces en 19 dice Abraham, el faraón sigue hablando. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Solo porque tú me dices que es tu hermana, entonces yo voy a seguir adelante para ser mi mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. ¡Wow! Ya está. Mira, el faraón terminado. ¡Wow! No va a sufrir consecuencias de que le ha dicho Abraham de que es mi hermana y no mi mujer. Y le ha puesto en peligro a su esposa, a su matrimonio y también la casa del faraón. Porque Dios protegió a Sarai. Dios tuvo que hacer algo para corregir el paquete que Abraham se había metido. El problema que había causado Abraham por decir, ella es mi hermana. Ahora, y el faraón dijo, aquí está tu mujer, llévatela, tómate, llévatela, vete. Wow, me imagino que estaba enojado, pero gracias a Dios que el faraón vio todo lo que Dios quería que viera, que no solo era la hermana, pero era su mujer. Y ahora en el verso 20 dice, y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. ¡Wow! Entonces, no solo
dijo, toma tu mujer, vete, pero aquí están todas las cosas que te pertenecen. Milagro de Dios que no lo mató. Milagro. Y lo dejó y los despidió. A ellos lo despidieron con su mujer. Bueno, qué cosa, ¿no? Que vemos aquí tantas cosas de que Dios cumple sus promesas y no necesita nuestra ayuda para que se manifieste la promesa. Así que, hermanas, mira, hemos visto a Abraham, el padre de la fe, actuar humanamente, pensar humanamente. Pues no tiene otra, es humano, ¿verdad? Pero Dios ha hablado, Dios ha dicho, Dios va a cumplir. En su tiempo, a su manera, cuando Él diga. Por mientras, no creas que Él se olvide. No creas que Dios de repente tiene Alzheimer's y no sabe nada. No, Dios es Dios. Y nosotros no somos Dios. No somos capaces de ver todo lo que Él tiene para con nosotros. Pero estemos seguras de que Él sí está pendiente de nosotras en cada momento. Gracias a Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos visto en Génesis 12, 10 a 20? Bueno, Sara, como la matriarca, también se encuentra en peligro en el capítulo 20, como vimos un poquito, ¿no? El éxodo de Abraham de Egipto prefigura el éxodo posterior de la nación. Ahora, vemos uno. Dios envía una hambruna. Vimos eso en verso 10, ¿verdad? También puedes ver en Génesis 47:4. Génesis 47:4. ¿Qué más hace? Los egipcios los afligen. Eso vimos en versos 12 a 15. También se puede ver en Éxodo 1, 11 a 14. Éxodo 1, 11 a 14. Dios, número 3. Dios envía plagas a los egipcios. Vemos eso en verso 17. También en Éxodo 8, a los capítulos 8 a 11. Éxodo capítulos 8 a 11. También los egipcios los dejan ir con riqueza. Eso vimos en verso 16. También en verso 20. Se ve también en Éxodo 12, 33 a 36. Éxodo 12, 33 a 36. También regresan a la tierra por etapas o jornadas a través del desierto. Eso vamos a ver en Génesis 13, 3 y Éxodo 17, 1. Éxodo 17, 1. Pero vamos a ver en Génesis 13, 3. Dice, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai. Entonces, regresan a la tierra por etapas o jornadas a través del desierto. Y 6. Y finalmente llegan a la tierra en donde adoran al Señor. Entonces eso puedes ver en Génesis 13, 3, como leímos. También Éxodo 15, 17. Éxodo 15, 17. Es muy importante también ver Salmo 105. Vamos a ver el Salmo
105, verso 14. Salmo 105, verso 14. Dice la palabra: Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo. Vamos a leer el 15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahí está. Finalmente llegan a la tierra en donde adoran al Señor. Oh, gloria a Dios, hermanas. Hemos visto la humanidad de Abraham y pues no nos debe de sorprender porque es humano, pero a la misma vez, siendo el padre de la fe, en eso nos sorprende un poquito, pero eso es normal. Eso es normal porque no somos Dios y vemos la humanidad de Abraham. Y siendo humano, pues también tiene la posibilidad de pecar y tomar decisiones que puede traerle peligro a su esposa. Hemos visto en estos versículos. Pero vemos que este es un momento en la vida de Abraham. Ya es un momento. Vamos a seguir estudiando sobre Sarai, sobre la vida de Abraham. Vemos que Sarai pues le pareció bien lo que su esposo le había dicho, lo que habían pensado antes de salir de su tierra. Pero vemos que ellos pues se abrieron al peligro, específicamente para Sarai. Así que vamos a tomar en cuenta quién es Dios, porque aquí vemos el error del humano, del padre de la fe, de Sarai en también obedecer a su esposo. Pero hay que ver el plan de Dios, hay que ver la grandeza de Dios, hay que ver quién es Dios, hay que depender de Dios, hay que creerle a Dios en cada momento. No importa si ahora es adecuado, la circunstancia está bien, aquí o quizás es posible, hay peligro, vamos a cambiar un poco. No, vamos a confiar en Dios. Sí, vamos a hacerlo. Es mejor opción. No, Dios nos da opciones, pero la mejor opción es obedecerle, creerle y seguir adelante. Así, mis amadas hermanas, espero que hemos escuchado la voz de Dios, hemos visto sus principios y vamos a recordar. Hay que poner nuestros ojos en Jesús, enfocarnos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe.